Dicen que el arte es un lenguaje del alma, pero ¿qué pasa cuando el alma ha perdido mucho? Hoy, en Contando Historias, tenemos a una gran artista, Arlet Irina, que es una talentosa artista cordobesa, una mujer que ha conocido de la resiliencia, que ha salido adelante de muchas, muchas adversidades y que además se ha enamorado de sí misma. Hola, Arlet. Hola, Marisol. Un gusto verte, un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, Marisol. Muchas gracias. Hola a todos. Oye, Arlet, platícanos un poquito de este momento mágico donde tú decides enamorarte de ti. ¿Cómo es? ¿Qué es el punto de quiebre? ¿Qué sucede? ¿Cómo estabas antes de eso? Ok, bueno, creo que a lo largo de mi vida he vivido tantos momentos tan hermosos, tan difíciles. Luego uno piensa, ya sufrí mucho, ya me pasó demasiado. No. La vida te sorprende cada instante. Creo que cuando yo aprendí a enamorarme de mí y a sacar lo mejor de mí fue exactamente hace 10 años. Ok. ¿Qué sucede hace 10 años? Hace 10 años sucede la tragedia total de mi vida. Fue un rompecabezas terrible porque yo soy hija única y mi mamá tiene 9 hermanas, ¿no? Este es el contexto de mi vida. Sí. Mi mamita, yo crecí con mi mami y mi mamita Trini, que era mi abuelita. Y entonces somos una familia muy unida de muchas mujeres. Puras mujeres. Soy la primer nieta y así, ¿no? Entonces, mi mamita fue madre soltera y yo crecí con sus 9 hermanas, que son mis hermanas, ¿no? Entonces, así como que mi tías, vida, hermanas, sí, tías. Maravilloso, era una locura la casa, ¿no? Así, padrísimo. Entonces, pues fuimos muy unidas. En su momento, mi mamita Trini falleció, mi papá, ¿no? El papá de mi mamá, que es mi papá. Y uno piensa que, ya sufrí mucho, ¿no? Con la pérdida de papá o de mamá. No. La vida te esperaba con algunas Sí, la vida te sorpresas. sorprende cada instante. Y esto que yo voy a compartir, resulta que también lo vivieron todas mis demás hermanas, ¿no? Hace 10 años, por septiembre del 2014, mi mamá se va a checar porque le había salido una hernia 2 veces, o sea, le salió, se la operaron, así. Y entonces es importante comentarlo porque se le disfrazó el dolor del cáncer que tenía. Y cuando ella ya se lo detectó, ya estaba en cáncer terminal. Wow. Bueno, cáncer en 4ª etapa, sí. hay fase A y B, ella estaba 4ª etapa, fase B. Qué barbaridad. Y era así un palito, pero ya pensaba que era su hernia y se sentía una bolita. Es mi hernia. No, pues era un tumor que le iba creciendo. Entonces fue devastador. Por supuesto. Pasa un mes, un par de meses, a mi hija le detectan una enfermedad que le dio... le tocó así como, le tocó, ¿no? Suele suceder en mi familia cosas así. Le dio escoliosis, tenía su columna vertebral justo así. Entonces en ese momento le dije al que era mi esposo, me dijo esto el doctor, la llevamos con excelente doctor en México que la operó. Pero hablar de cirugía de columna para mi hija desde la cintura hasta donde inicia el cuello, sí. No, yo estaba muerta en vida y mi mamá hospitalizada en el Seguro Social, gravísima, que la habían también operado. Y a los, ¿qué será? Operan a mi hija, gracias a Dios está bien, ¿verdad? Pero en su momento, ¿cómo lo sufrí? Tenía mi corazón así hecho pedacitos. No, claro, pensando que podía pasar lo peor, ¿no? Sí. Quedar sabiendo sin que moverse. Mi mamá estaba mal. Sí, yo nada más quería ver que la levantaran, ¿no? De que, sí. Y al otro día el doctor, no, se va a parar. Y mi hija creció como 10 centímetros, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Yo soy muy chaparrita para los que me conocen. Y entonces mi hija estaba más alta que yo y entonces la operan y ¡brum! Y yo, wow, mi vida, ¿no? Eso fue maravilloso, así como gracias Dios, mi hija está bien. Ahora la recuperación, en esos momentos, a los 5 o 6 días, detecto algo y en el que era mi esposo, y pues finalmente se fue de la casa. Entonces me quedo con mi hija en cama, mi mamá en el Seguro Social,
y mi hermana Fátima me dice, tú no te preocupes por Gogis, así le decían a mi mamá, Gogis, nosotras la cuidamos. Entonces todas las demás se turnaban en cuidarla de tal hora a tal hora en el seguro social y así. Y así me la llevé, ¿no? Y sobreviviendo con un dolor muy grande en mi alma y en mi corazón. Por supuesto. Sí. Pero con la bendición de que mi hija estaba bien, ¿no? Porque, claro, eso era algo, sí, súper difícil. ¿Y cómo pasaste esta etapa de todos esos momentos de duelo, de alguna forma? ¿Cómo sigue sucediendo? Porque tu familia es verdaderamente algo totalmente diferente a lo que muchas familias podrían aguantar o soportar, sí. y vivieron muchos duelos. Sí, fíjate que uno cuando se ocupa en una persona, a veces descuidas detalles, ¿no? Yo recuerdo que mis hermanas me apoyaron un montón porque me decían, tenía que ir al trabajo, cuidar a mi hija, y ya luego en mis ratos libres ya cuidaba a mi mamá. Recuerdo que cuando mi mamá estaba hospitalizada, mi hermana Yolanda, por ejemplo, era de las que me ayudaba a cuidar. Yola, son de 10, ¿no? Mi mamá es la mayor, la que sigue es Yola. Y casi todas me ayudaban, menos una que estaba en Playa del Carmen. Bueno, y entonces Yola iba y la cuidaba, y Yola era así como bien simpática. Todas tienen su personalidad. Sí. Y Yola era bien alegre, bien vaciada y todo, y cuidaba a mi mamá. Pasa como un año, mi mamá recae, porque estuvo de tratamiento esos 2 años que me duró mi mami. Sí. Tuvo la recaída, luego le hizo muy bien la quimio, le salió el cabello, era feliz, y luego cuando volvió a recaer en el último año, Yola ya no podía cuidarla, ni Ana, ninguna de las dos. ¿Se sentían cansadas? Sí, Yola no le atinaban que tenía, mi hermana Anita tenía diarreas. Y entonces mi mamá me dijo, no, yo así empecé, que se vaya con tal doctor a hacer este estudio. Pues fue, y no tenía nada mi hermana, y adelgazada, y pálida. Y Yola también delgada. Pero, bueno, pero no sale nada en los estudios. Bueno, y seguimos nuestra vida. Mi mamá cada vez peor. Llega septiembre, y un día nos dicen, Yola está con mucho dolor, y resulta que en los estudios sale que sí tiene cáncer, o sea, Yola la segunda, ¿no? Y mi mamá estaba gravísima. ¡Qué barbaridad! Y mi mamá le habla a su oncólogo, y el oncólogo le dice, sí, tráeme la Lolita, tu hermana, porque el doctor le dice, sí sale que tiene cáncer, pero tiene que ir a ver dónde, porque ya es con un oncólogo. Ok. Yolita ya no llegó a ver al oncólogo un sábado, eso fue como un miércoles, jueves, el sábado ya amaneció sin vida. Y mi mamá pues estaba gravísima. ¿Cómo crees? Sí, entonces mi madre, fue una escena terrible, ¿no? Llegar y le dice, ¿por qué te moriste? La que se tenía que morir era yo, ¿no? O sea, muy, muy fuerte, y todas ahí llorando, ¿no? Somos una familia muy unida, pero fue horrible, fue horrible. Pasan los 9 días de Yola, y en el novenario, en el transcurso del novenario, no sé exactamente en qué día, para esto pues ya sabíamos que también Ana tenía cáncer de colon. ¡Qué barbaridad! Y como un año antes se hizo el estudio, no salió nada. Pero como seguía adelgazando, ya tenía cáncer de colon, pero aparte tenía otro cáncer con el de colon, algo en la sangre, pero no era leucemia. O sea, estaba en el proceso de estudio, y bueno, voy más después. Entonces, cuando fue el novenario de Yola, a mi hermana Betty también le detectan cáncer de seno. O sea, fallece Yolita, mi mamá gravísima, anda con cáncer de colon, y le detectan a Betty cáncer de seno. O sea, 4 personas en tu sí, familia. así como que, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasa acá? Fallece Yola, y no pudimos ni tener un duelo decente, porque se nos venía mi madre, y sí, al mes y medio fallece mi mamá. O sea, en mes y medio falleció mi mamá y Yola. Bueno, Yolita y luego mi mamá. Muere mi madre, y avívate, porque está mal Ana, ¿no? Claro. Y a Betty ya también le estaban dando quimios, pero Betty estaba estable, todo pintaba bien, ¿no? A tiempo.
pero no deja de ser cáncer. Y ya teníamos a mi mamá y a mi hermana con cáncer difuntas, ¿no? O sea, sí, fuerte, muy fuerte. Y todos los días luchar contra la mente de uno de, ¿y si se muere? ¿Y si pasa como con Yola? ¿Y si pasa con...? Sí. Sí, a los 7 meses Anita entra a una cirugía que era importante para detectar el otro tipo de cáncer que tenía, y fallece en cirugía a los 7 meses. Uf. De que muere mi mamá. En un año ya había 3 muertes. Qué barbaridad. No, horrible. Oye, pero a ver, platícanos un poco. A veces el amor propio justo nace de la adversidad, ¿no? Sí. ¿En qué momento dices, tengo que amarme a mí? Tengo que cambiar este punto de vista. Tengo que dejar el duelo y empezar a cuidarme y a ver por mí. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Obvio, soy humana, no soy la más fuerte del mundo, pero yo tenía que estar bien yo para mi hija, porque mi hija tenía una... ¿Era tu motor? Sí, era mi motor, y tenía una fuerte depresión, porque fue como un volver a caminar para ella, porque no es de que, ay, me operaron, me sacaron la muela y a las semanas, no, fue un proceso bien largo de su recuperarse de su columna, recuperarse emocionalmente de que ya no tenía papá en casa, de recuperarse de que ya no tenía a su lado a su mamá Dolores, que era mi madre. Mi mamá me la cuidaban porque mi hermana Fátima la cuidaba en su casa, no sé, como muchos meses. Entonces yo tenía que estar bien para mi hija. Factor importante y decisivo para salir adelante, bueno, para mí, mi super fórmula mágica fue ir al Santísimo, rezar mucho y sobre todo ponerme en las manos de un excelente tanatólogo. Sí. Y eso fue lo que el tanatólogo me ayudó. ¿Tu primer paso, digamos? Sí, me ayudó a amarme. Ok. Sí, a ver mi potencial, a decirme, ¿te tocó? ¿Esto te tocó vivir? A verlo desde otro punto de vista, ¿no? Sí. Tú ya pintabas. Sí. ¿Cómo fue la pintura para ti? O sea, ¿ese fue un refugio, fue una forma de sanar? ¿Cómo el arte se convirtió en algo que te sacó de ese momento tan complicado de tu vida y de todas esas pérdidas? ¿Cómo lo viviste? Lo viví de 1000 emociones y 1000 maneras porque fue catártico. Yo soy tan transparente. Cuando yo trabajaba en el diario El Mundo, por ejemplo, la gente tenía mis admiradores, déjame decirte, que me decían, ya vi que estás embarazada, ya vi que nació tu bebé, porque pintaba mi vida, pintaba la vida de las personas de mi alrededor, y entonces, soy muy transparente y explico todo con la pintura. Entonces, definitivamente, sí, yo empecé a hacer abstracto, ¿sabes? Uh-huh. Manchas, rayones, lo que yo tenía ganas de sacar en ese momento y sin preocuparme si está equilibrado, bien hecho, la sombra, el volumen. No, o sea... Era una forma de sacar absolutamente todo. Sí, otra forma de yo plasmar. Oye, a raíz de todo esto. Hay algo que tú haces mucho y es pintar sirenas. ¿Cuándo es? Porque, ¿qué expresan tus sirenas? ¿Cuándo es la primera vez que pintas una sirena? ¿Tiene que ver con este proceso tuyo? No, las sirenas las uso. En el último año en el último año de la universidad, un maestro cubano maravilloso, el maestro Nico, nos puso en la clase de diseño. No recuerdo el nombre de la clase, nos puso a leer poemas de Jaime Sabines. Uh-huh. Y teníamos que plasmar la imagen de identidad de una exposición de carteles de Jaime Sabines. Y la imagen de identidad completita, iba a ir Jaime Sabines. ¡Wow! Y a su amigo. ¿Verdad? Sí, y entonces todos así bien felices, empapándonos de los poemas de Jaime Sabines. Y se enfermó y no fue, pero... todo fue maravilloso. Y entonces hay un poema... Pero fue bastante inspirador. Sí, no, imagínate. Del poema El amor, un poema que dice el amor une cuerpos. Bueno, hice infinidad de bocetos. Y entonces el maestro le gustó una sirena. Yo no me inventé las sirenas, obviamente, ¿no? Entonces retomé la imagen de las sirenas para ejemplificar un poema que hablaba del amor
entre dos personas. El amor une cuerpos, ¿no? El amor une cuerpos. Ajá, así decía. Es que yo subrayaba frases que me inspiraban y las plasmaba. O sea que cada vez que veamos una sirena de Arledirina ¿está hablando de eso todas las veces? No, ¿O no. muchas veces? Esa fue nada más para llegar a los poemas de Jaime Sabines. Mis sirenas no tenían en sí una cara de es fulano de Mengana. Y cuando salgo de la universidad, tengo que decirlo, me fui a Panamá con mi madre y mi hermana Fátima. Y estando en el canal de Panamá, pues yo extrañaba al que era mi novio, ¿no? Y entonces empecé a bocetar y como acababa de hacer sirenas. Lo puse de sireno y yo de sirena. Y ¡ay, qué tal! me encantó. Mi sirenito. Saltando del canal de Panamá fue mi primer óleo. ¡Qué wow! Me encantó y ya de ahí seguía haciendo sirenas. ¿Sí? Y las sirenas comunican muchas cosas. Comunican dolor, amor, estoy embarazada, me voy a casar, soy feliz con mi madre, no sé. El tema que quiera yo retomar, no todas soy yo. Luego son mis hermanas. Oye, perdón, no me quiero regresar ahí, pero nada más rápidamente. Tú dices que hay una quinta hermana que vuelve a salir con cáncer y tú la acompañas, porque me lo habías platicado. Sí. Tú la acompañas todo el proceso de cuidarse, de sus encuentros, de que va aquí, que va allá, y tú la vas acompañando a la distancia a través de tus cuadros. Sí, Qué Marisol. Cosa más hermosa. Te voy a decir algo, que cuando mi mamá, mi hermana Yola, mi hermana Ana, yo no pintaba nada sobre cáncer. Okay. No podía como que tener voz. Fue a partir de mi hermana Betita que empecé porque ella, soy yo, todas lucharon mucho. Algunas, como Yolita, no vivieron la quimio, pero vivir la quimio es terrible, ¿sabes? Y entonces fue a raíz de Betita que yo empecé a pintarla y yo veía cómo luchaba. Y de ahí me surgió, hice una pintura, muchas de sirena luchadora y así, ¿no? Y cuando ahorita mi hermana Betita falleció después de 4 años de su cáncer primero le dio cáncer de seno y después le volvió a los 3 años el cáncer, pero en otro lado. Qué bárbaro. Y ahí es donde tocas la relación de tus cuadros con el cáncer. Sí. Y después te unes a un grupo de artistas para poner una exposición. Digo, ¿puedo platicar un poquito de eso? Claro, sí. Bueno, más bien platícalo tú. Sí, ¿Lo haces en Orizaba o en dónde? ¿Dónde es? Fue en Orizaba. ¿Sabes qué? Que a mi hermanita Trini le detectan cáncer vive en Playa del Carmen, pero acababa de venir a Córdoba, se hizo todos sus estudios y resulta que le dio cáncer de ovario, ¿no? Okay. Y ella nos decía, es que me hice todos los estudios, me hice hasta cuando te meten por aquí, y bueno, de todo. El cáncer de ovario también se detecta por un estudio de sangre o con un ultrasonido. O sea, ¿por qué no me dijeron que con se me detectaba el cáncer de ovario? Porque se hizo de todo, ¿no? Sí, todo lo que ya sabemos. Sí. Y entonces yo traía eso y tengo una amiga que es de mis mejores amigas, se llama Lidia y ella también es artista plástico, pero ella es más gráfica, le sabe a la computadora, a los programas, ¿no? Yo soy más artista plástico de pincel y pintar y así, ¿no? Sí. Y le dije, oye Lidia, ¿cómo ves si convocamos? Tengo algunos conocidos en Facebook que son cartelistas, diseñadores cartelistas, y luego convocan hacia exposiciones. Yo te estaba oyendo carteristas. No, cartelistas. Ok, de cartelistas. Entonces luego convocan el tema es tal, el autismo, ya uno manda su cartel, te invitan y así. Sí. Y entonces yo no tenía en aquel entonces tantos amigos cartelistas porque yo soy más artista plástico. Sí. Tenía un montón. Y me dice, oye, si me ayudas, necesito hacer algo de prevención del cáncer. Yo tenía guardado eso de que yo necesito hablarlo, necesito decir cómo se le disfrazó a mi mamá su cáncer. Yo quería justificar y además, si le llegaba a alguien, el mensaje a tiempo, ¿no? Para salvar su vida. Por supuesto. Pues sí, fueron muchísimos. Invitamos a muchos y fueron más de 100 carteles. Los que llegaron, expusimos en Orizaba, en Poliforum y Pesado. Sí. Ese fue
de la exposición de carteles. Y el año pasado fue lo más mágico del mundo, ¿no? Claro, sí, que lo vivimos en Mujeres en octubre que se celebra, ¿no? El Día del Cáncer, pero realmente fue el mes del cáncer para precisamente buscar que más gente conociera, previniera y se cuidara, ¿no? Sí. Entonces se convirtió Orizaba en ese lugar mágico, sí, donde se hablaba del cáncer, como también una parte, como una celebración de la vida, más que de la muerte, ¿no? Sí, sí. Y en eso tú estuviste muy involucrada, muy involucrada. Felizmente. Te vimos en muchísimos lugares, sí, en ¿cómo se llama? En paradas de autobuses, en el Palacio Municipal y en no sé qué tantos lugares. Sí. Se pintaron edificios de rosa y estabas ahí con eso. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste al ver que tu pintura podía comunicar y que podía salvar vidas? Sabes que yo siempre todos los días me encanta platicar con Dios y siempre le digo que mis dones y mis talentos los pongo a sus pies. Él me va a abrir las puertas que Él quiera y me va a llevar con las personas indicadas. Lo de Octubre Rosa, por ejemplo, surgió cuando conocí a Michelle. Uh-huh. Supo la exposición de carteles internacionales de mis compañeritos, amigos, artistas. Sí. Y entonces ella dijo, va, lo voy a proponer. La sorpresa para mí fue, yo sabía que los carteles los aceptaron, los expusieron. Lo que yo no sabía es que justo las pinturas que le hice a mi hermana, porque cada mes que lleva su primer quimio, segunda quimio, tercer quimio, yo le hacía una pintura en base a lo que ella me platicaba. Fíjate que hoy fui, conocí esta hacienda, no sé qué, entonces, o sea, porque iba a Mérida, ¿no? Ahí lo ibas, por ejemplo, ¿no? Ay, y estuve unos días en esta hacienda y había pavos reales y veía las fotos de la hacienda. Ok, en su cuarta quimio la hago entre pavos reales en la hacienda. En su momento hermoso que ella estaba viviendo dentro de su dolor de su quimio, claro, yo interpretaba lo que me decía y la publicaba, ¿no? Y entonces la sorpresa para mí fue que tomaron también como estandarte las pinturas que también realmente yo le hice a mi hermana en su periodo de cáncer. Hombre, qué maravilla. Sí. Qué hermosa forma de sublimar el dolor, el duelo, a través del arte. La verdad es que se me hace espectacular. Tu arte es maravilloso, hermosísimo. Gracias. Tendremos, si tú nos invitas a que los amigos de detrás de cámaras nos acompañen a tu casa, a tu arte, porque tu casa es una casa objeto, diríamos, ¿no? Sí, toda ella, sí. Todos los lugares son maravillosos. ¿Tú qué podrías decirle a las personas hoy que están pasando por un momento de duelo, que están pasando, que el duelo no precisamente es muerte, hay muchas formas de duelo, ¿no? Las pérdidas, no sé, de la carrera, de la vida, de cosas que te van sucediendo y que de repente dices, ya no puedo más, no sé para dónde, no sé qué camino seguir, y hay personas que se frustran por algo pequeño o algo mediano y nunca más vuelven a tratar de superar esa prueba o de, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser en una pérdida que muere su pareja y no quieren volver a saber del amor, ¿no? Uh-huh. O simplemente la pareja se va y no quieren volver a saber del amor. Entonces, hay muchas historias que contar todavía, muchísimas, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, sí. ¿Cómo poder superar ese duelo? ¿Qué podrías tú decirles a todas esas personas que en este momento están pasando por un momento de duelo y que ahora sí, desde tu corazón y con toda la experiencia, ¿qué quisieras decirles? ¿Qué consejo les das? La fórmula maravillosa para pasar los duelos, pues son dos, básicamente. Una, nada va a pasar que Dios no permita. Y si Dios está permitiendo que estén pasando el momento que estén pasando, el duelo que estén pasando, el problema, es porque Dios conoce la fortaleza de cada quien y sabe que va a salir adelante la persona, ¿no? Eso va para
para las hermanitas que me mayor quedan para usted, ¿no? para quien esté oyendo este programa, Sí, ¿no? O sea, sí. Dios lo permite para algo, para su crecimiento, exactamente. Sí. Número 2, agarrarse de Dios, ¿no? Porque Sí, claro, justo claro. yo le decía, yo sé, Dios, yo sé que es, lo permites, pero hoy dame fuerzas, a veces que ya no se puede, ¿no? Número 2, si se necesita un tratamiento con un excelente psicólogo. El mío es tanatólogo. Ok. Y es excelente. Y es católico y ama a Dios con toda el alma. Y entonces, por ejemplo, a mí me súper funcionó porque me hacía ver la vida, mi vida, mis pérdidas, en base con los ojos de Dios, ¿no? Entonces, me fue llevando de la mano a volver a encontrarme y amarme. ¿Sabes? Claro, porque fue un encontrarme. Y más que, porque muchas veces yo creo que cuando hay pérdidas o cuando hay momentos muy duros, puntos de quiebre, ¿no? Estamos muchas veces pensando en ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Y creo que la pregunta adecuada sería el ¿para qué? El para qué. ¿Qué más? ¿Qué tengo que mostrar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que dar al mundo, a la vida, con esto que estoy aprendiendo hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira que Arlet ha aprendido muchísimo y nos ha mostrado muchísimas cosas a través de ese arte, porque además tu arte es amoroso, tus pinturas son total. Por cierto que traigo aquí, hoy justo por ello traigo esta maravillosa mascada que poco se ve, ¿verdad? Pero llena de colores, porque eso eres, llena de colores. ¿Hay algún color con el que no te lleves, que digas ese color me recuerda, no sé, X, o algún color que ames y que sea como tu color bandera, ¿no? O sea, con el que más te guste? No, amo todos los colores. Ok. Sí, y pinto según mi estado de ánimo. Ok. Y últimamente, aunque ande feliz, me encanta pintar blanco con negro y abstracto, o sea, no sé. Okay. Es algo así, no sé. Sí. Me pasa y lo hago. Me gusta mucho hacer escultura. ¿Te permites todo? Sí. Me permito todo. Me encanta, Arlet. Oye, pues platícanos, ¿hay algún proyecto que esté en puerta? Porque hay muchos proyectos y siempre contigo nos sorprendes. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué estás haciendo? Quiero hacer una retrospectiva. Uh-huh. Tengo como 35 años pintando. Sí. Infinidad de pinturas, esculto pinturas, ilustraciones tengo en mi casa. Arte objeto le llaman, Arte ¿no? objeto. Cuando vayas a mi casa y verás. O sea, vamos a ir todos con las cámaras, ¿eh? Sí. Por Ustedes supuesto. me van a acompañar. Me va a encantar que me acompañen a mi mundo, ¿no? Porque desde que uno entra dices, sí, es una explosión. ¿Y verdad que todos podemos un poco hacer eso? Por supuesto. ¿Nos vas a llevar un día y nos vas a enseñar a pintar también? También. ¿Te late? Sí. Tengo... Igual que tal vez yo no sean sirenas, no sé, ahí encontraremos alguna cosa. Sí, tengo 28 años dando clases de pintura, entonces... ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Sí. Entonces, ¿quieres hacer, decías, cuál es tu proyecto? Quiero hacer próximamente, no sé, este año o el otro, una retrospectiva, porque tengo mucha obra. Okay. A lo mejor retomar algunas de las significativas a lo largo de mi vida y nueva obra. También muero por comprarme un torno y hacer cerámica. Wow. Esa es una especie de se le podría decir sueño frustrado, pero no. O sea, sí, pero no. Es que no ha llegado el tiempo. En la universidad me dieron clases de cerámica y yo no lo sabía, no encontraba cerca de Córdoba, Veracruz, porque soy de Córdoba, dónde, pero ya encontré dónde, ¿no? Entonces, ¿dónde, mi maestra, cómo y cuándo? Areli, en San Francisco Tuxpan, ahí me da clases de cerámica. Y sí, muero por comprarme un torno y hacer torno. Entonces, fíjate que a raíz de que pasó todo esto en mi familia, sí, valoro más la vida, valoro cada instante, valoro sentarme y tomar mi taza de café y disfrutarla. Y entonces, nada más quiero hacer cosas que me hagan feliz. Wow. Disfrutar el hoy, la vida, si hoy... Cada instante. Quiero estar en mi casa y no me quiero bañar. No me baño, no pasa nada, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, quedarme en pijama pintando, se vale.
Hombre, qué maravilla, de verdad que nos quedan ganas de seguir platicando contigo, de verdad. Me encanta, te agradecemos muchísimo. Ha sido un honor tenerte aquí. Gracias. Y que nos muestres esa forma de ver la vida, de ver los duelos, pero también de ver la alegría y de todo lo que significa vivir. Cada instante, cada momento, disfrutarlo desde todas pintarlo de colores, digámoslo así. Pintar de colores todos. Entonces, de verdad, te agradezco mucho. Te agradecemos mucho el público que nos ve, que hayas estado con nosotros. Y bueno, pues así como Arlet nos hace ver el mundo desde otra óptica, pues la verdad es que estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Y bueno, pues vamos a ver cuál es nuestra otra historia en la próxima vez en Contando Historias. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cada vida es una historia y muchas merecen ser contadas.